Ahora sí, ya estoy grabando. Entonces vamos a comenzar la clasecita. El día de hoy vamos a ver, este libro que les compartí tiene este índice. Este índice es exactamente el temario del curso de Ujarrás. Son 4 áreas: números, geometría, relaciones y álgebra, que es funciones, y la parte de estadística y probabilidad. Hoy vamos a ver la habilidad 1, que son números racionales. Entonces, este libro es un libro de prácticas. Vamos a ver aquí que tenemos una serie de practiquitas que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a basarnos con esto. Vamos a hablar lo primero. Lo primero, vamos a escribir aquí. Lo que vamos a ver hoy se llaman números racionales. Entonces, yo voy a escribir aquí, yo quiero que ustedes vean, voy a escribir números racionales. Números racionales, que es el primer tema. Ustedes, yo espero que en este momento estén viendo la pantalla. Si alguien no ve la pantalla, por favor me dice. Deberían estar viendo que yo escribí esto. Entonces, vamos a ver, primero que todo, la primera parte del curso. Cuando ustedes estuvieron en séptimo, vieron los números naturales. Su símbolo era como una N con una doble rayita que estaba aquí. Entonces, desde séptimo, desde la escuela, existen los números naturales. ¿Quiénes son estos? Los números que comienzan 0, 1, 2, 3, 4, y como contando hasta el infinito. También vieron los números enteros, que tenían un símbolo como una Z, más o menos. ¿Quiénes son los números enteros? Los números enteros son estos mismos naturales, pero incluidos los negativos. Entonces ya vieron el infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, y aquí vienen otra vez todos los naturales. Estos son los números que hasta ahora conocen. Los que vamos a ver ahorita son los racionales. El símbolo es una Q. Racionales. ¿Quiénes son estos? Son los decimales que están aquí en medio de estos. Por ejemplo, en medio del 2 y del 3 está el 2,7. Lo puedo poner como fracción, el 5,2, que es 2,5. Entonces, los números que están decimales en medio de cada uno son los números racionales, que son los que vamos a empezar a estudiar ahorita. Entonces, por ejemplo, los números racionales contienen todos los números enteros y además los decimales que hay ahí en medio. Entonces, por ejemplo, menos 2, menos 1, voy a poner, digamos, una fracción, menos un medio, 0, 1, bueno, un medio, 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, ya estamos hablando de que en los racionales tenemos naturales, enteros y además todos sus decimales. Hay otro grupito que vamos a ver también ahorita, que son, es un símbolo como una I, que son los irracionales. Ahorita los vamos a ver, son números como pi, raíz de 2 o otros números ahí. Ahorita los vemos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que los números, el orden y la pertenencia que tienen estos números. Por ejemplo, yo lo veo esto, yo siempre lo estudio como cajitas. Yo digo que los números naturales son una cajita, que están dentro de una caja más grande que se llaman números enteros. ¿Por qué digo esto de cajita? Aquí en estos números naturales, como ya les dije, está el 1, el 2, el 3, el 4 y todos los demás. Pero al mismo tiempo también el 1, el 2, el 3 y el 4 son números enteros. Entonces, es una cajita que está dentro de otra. Entonces, hay que preguntarles, por ejemplo, el número 4. Yo les tengo que decir, el número 4 es un número racional, natural. Pero al mismo tiempo es un número entero. Entonces, el número 4 está dentro de los números naturales y está dentro de los números enteros. Haciendo una analogía de esto, por ejemplo, vamos a hablar de una provincia como Costa Rica. Vamos a hablar de Heredia. Entonces, Heredia es un conjunto de, hablamos de las personas, de ciudadanos, que está dentro de una cajita más grande que se llama Costa Rica. Entonces, una persona, un herediano, está, como le digo, es herediano y al mismo tiempo es costarricense. Pasa lo mismo. El número 4 es un número natural y al mismo tiempo es el número entero. ¿Por qué me gusta hacer esta comparación? Porque yo puedo decir que todo herediano es costarricense,
pero no puedo decir que todo costarricense es herediano. Por aquí hay un muchacho de Alajuela, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con estas cajitas? O lo que yo quiero decir, que aquí por fuera está el número -2, -3, -4. ¿Ves? Entonces, voy a decir lo siguiente. Todos los números naturales también son enteros, pero no todos los números enteros son naturales. Es como la analogía. Todos los heredianos son costarricenses, pero no todos los costarricenses son heredianos. Entonces, analizando esto como cajitas, todos los números enteros es una cajita que está dentro de los números racionales. Entonces, vuelvo a lo mismo. Todo número entero también es racional. O sea, el -2 es entero y es racional al mismo tiempo. Pero como les digo, ya fuera de los enteros, los racionales ya incluyen numeritos como las fracciones o los decimales, 0,25 por ejemplo. Los numeritos irracionales es una cajita totalmente aparte, que aquí están numeritos como el que les dije ahora, como pi, como Euler. Ahorita vemos qué es eso. Y todo es una gran caja que se llaman números reales. Entonces, así funciona, así están. O sea, todos juntos son números reales y están divididos en racionales e irracionales. Y los racionales tienen enteros y tienen naturales. Uno pertenece a otro al mismo tiempo. Entonces, esta es la parte de qué tipos de números existen. Ahora vamos a ver cómo identificarlos. Se identifican básicamente por su expansión decimal. De verdad, si estoy hablando rápido o algo así, nada más me dicen. Vamos a hablar de la expansión decimal que tienen los números. Expansión decimal, o sea, sus decimales, básicamente. Hay dos tipos. Pueden ser decimales infinitos y lo contrario de infinito es que sean decimales finitos. ¿Qué significa esto? Que los infinitos es un número cuyos decimales no terminan nunca y aquí por el contrario es que sí, o sea, tiene una cantidad contada de decimales. Los infinitos se dividen en dos tipos, en los que son periódicos y los que son no periódicos. Entonces, pongamos ejemplos de estos números para poder identificarlos. ¿Quién es un número finito? Por ejemplo, 2,75. Este es un número que tiene decimales y sus decimales son dos, nada más, el 7 y el 5. Eso es cantidad contada. Pero ¿qué pasa de un número, por ejemplo, como el 2,7777 y ese 7 no termina nunca? Entonces es uno infinito y del tipo periódico. ¿Qué significa periódico? Que sus decimales se repiten. Por ejemplo, 2,23, 23, 23 y así sucesivamente. Estos otros infinitos no periódicos son decimales que no tienen periodicidad, o sea, que no se repiten en ningún lado. Por decirlo algo, si tiene decimales, números a lo loco. Qué sé yo, el 3,492,5,6,7,4. Bueno, no tienen ninguna secuencia lógica. Entonces, esos se consideran números cuyos decimales son infinitos no periódicos. Estos números también pueden venir expresados como fracciones. Por ejemplo, una fracción como 1 sobre 2. La mitad de 1 es 0,5. Entonces, tiene un solo decimal. O por ejemplo aquí, 1 sobre 3. Una tercera parte es 0,333333 y de forma infinita. O aquí van a ver números, ahorita los vamos a ver, como por ejemplo raíz de 2, el número pi, el número Euler. Vamos a usar en la calculadora. Por ejemplo, si yo quiero sacarle el 2 y la raíz, vean en la cantidad decimal. Si a ustedes la calculadora se les llena de decimales, significa que son infinitos. Y vean que un número como raíz de 2 no tiene, estos decimales no tienen ninguna secuencia lógica. 4, 1, 4, 2, absolutamente no. Entonces, los números hay que conocerlos por su expansión decimal. ¿De qué me sirve esto? Para identificarlos como periódicos o no periódicos.
tanto los, perdón, como racionales o irracionales, tanto los finitos y los periódicos, estos dos grupos son números considerados racionales. Y los números que tienen decimales, a lo loco, por decirlo así, son los famosos irracionales. Entonces, para saber qué tipo de número es, lo que tenemos que saber es cómo son sus decimales. Cuando conocemos sus decimales, ya podemos encasillarlos en racionales o irracionales. Depende si son finitos, infinito periódico o los no periódicos. Por ahí todo bien. ¿Cómo les va? Vamos a ver. Alguien que me pueda tal vez comentar y que me diga, sí, estamos oyendo pura vida. No. Sí, profe. Muy bien. Ok, Yo listo, también está bien. entiendo muy bien. Gracias. Escucho muy bien, Gracias. profe. Gracias. Entonces, bueno, continuamos. Profe, Hola, dime. ahí a la parte racional, ¿qué es lo que dice? Es que no entiendo. Irracionales. Ah, bueno, también esto que está aquí es un documentito que está en PDF. Al finalizar esta clase, yo voy a guardar este PDF y se los voy a compartir a todos por WhatsApp. Si alguno de ustedes no tiene mi número, es este que está aquí. 88 17 25 86. Entonces, si ustedes quieren ahorita no tomar nota, no importa, porque tal vez yo puedo ir muy rápido y anoto cosas que les va a quedar por fuera. Porque después nada más me piden este documento y yo se los reenvío. Entonces nada más ya lo tendrían ahí en pantalla y ya lo pueden copiar con más calma después. Para que estén tranquilos por eso. Para que estén por ese lado tranquilos. O sea, todo lo que yo apunto aquí, uno, va a quedar en video para que lo vuelvan a ver y dos, les comparto el PDF. Entonces, me interesa más que pongan atención y lo que sí quiero es que tengan una calculadora en mano para que cuando yo haga algún ejercicio ahorita de calculadora, ustedes también lo hagan. O sea, que si yo digo, como esto, que la raíz de 2 me dio esto, entonces 2 y el botón de raíz. Entonces que ustedes agarren su calculadora, estripen el 2 y luego el botón de raíz para que vean que les dio el mismo número. Sería lo que más me interesa hoy, que usen la calculadora. Entonces, primero que todo, vamos a ver números, cómo convertir los números a decimales. Eso es básicamente siempre usar la calculadora. Por ejemplo, hay unos numeritos que forman, que son un número entero a la par de una fracción. Bueno, un numerito corriente como una fracción común y corriente, un número más una fracción, o qué sé yo, un número menos una fracción o lo que sea. Digamos que aquí también voy a poner raíz de una fracción. Entonces, yo necesito saber quiénes son estos números. Por ejemplo, porque en el examen me ponen estos números. Entonces, yo les pregunto, ¿son racionales? ¿Son irracionales? ¿Tienen expansión decimal infinita periódica? No. Entonces, lo que hay que hacer es convertirlos a decimales. De hecho, se van a dar cuenta que yo en los libros también estudian la forma de convertir esto. Hay una serie de procedimientos. Multiplicar este por este y sumarle este, pero mi forma de trabajar en el examen, sobre todo ya ahora en Ujarras, que como pueden usar calculadora, es convertirlo siempre todo a decimales. Y vamos a hacer operaciones a punta de decimales. Entonces, vean, por ejemplo, voy a empezar con este, 3, 4. ¿Cómo sé yo cuánto vale 3 sobre 4? Básicamente, una fracción es una división. Entonces, ustedes simplemente 3 lo dividen entre 4 y listo. Vale 0,75. 0,75. ¿Qué pasa cuando viene, por ejemplo, algo como esto, que es una expresión 2 menos un tercio? Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a convertir a decimales. 2 menos y un tercio, entonces voy a convertir ese un tercio en decimales. 1 dividido entre 3 me va a dar 0,33. Entonces cuando yo digo 2 menos un tercio, básicamente lo que estoy diciendo es 2 menos 0,33. Usted le pone la cantidad de 3 que quiera, porque eso es ser infinito. Entonces el número en cuestión es 1,66. Por ejemplo, en esta otra, 1 más 3 quintos. Entonces vamos a hacer primero la fracción. 3 dividido entre 5 me da 0,6. Entonces estoy hablando de 1 más 0,6. Entonces, 1 más 0,6, el número que estamos hablando es 1,6. Y así.
Cuando no tienen ninguna operación, yo tengo que asumir que se están sumando. Entonces aquí es 1 más 5 tercios. Entonces 1 más, vamos a dividir 5 entre 3. 5 entre 3, 1,66. Entonces el numerito es 1 más 1,66. Sería 2,66. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es convirtiendo los números a decimales. Por ejemplo, raíz de 1 sobre 4. Primero voy a ver quién es 1 sobre 4. 1 dividido entre 4 me da 0,25. Entonces estoy hablando raíz de 0,25. Ahora sí, si tengo 0,25 y le toco el botón de raíz, estamos hablando que el número es 0,5. Entonces, vean como yo todos los numeritos los convertí a decimales. ¿Por qué? Porque ahora le van a preguntar quién es mayor, por ejemplo. ¿Quién es mayor entre este y este? Así tal vez es un poco difícil, pero si ustedes los convierten a decimales, evidentemente el 2,66 es más grande que el 0,75. Entonces, esas son una de las preguntas que salen. ¿Qué número es más grande que otro? O si yo les digo, les doy estos 5 números que les di al principio y les voy a decir, acomódelos en una recta numérica. Entonces, la recta numérica va a venir aquí, entonces es básicamente ponerlos en orden. ¿Cuál es el número más bajo que hay? Si lo ven, el 0,5. Entonces voy a poner, bueno, el más bajito es el 1/4. ¿Quién sigue? El 0,75, el 3/4. Para ver quién es mayor a quién. Ya hice este, sigue. Ahora aquí esto es importantísimo. ¿Quién es más grande entre el 1,6 y el 1,66? Esto es alguna pregunta muy importante. 1,6 y 1,66 significa que, digamos, yo comparo aquí, el 6 es el primer decimal que está aquí. Entonces, es como que yo estoy comparando 1,60 con 1,66. El mayor es este señor que está aquí y el menor es este otro que está por acá. Entonces, cuando yo comparo números, yo empiezo comparando de izquierda a derecha. Por ejemplo, 2,87 y 2,865. Entonces, he visto personas que como aquí dicen 800 y resto, creen que este número segundo es más grande, pero no. Yo comparo 2 y 2 son iguales, voy a la derecha. 8 y 8 son iguales, voy a la derecha. 7 y 6, el más grande es el 7. Entonces voy comparando uno por uno de izquierda a derecha. Entonces, si aquí no viene ningún número, ustedes tienen que asumir que esto es un 0. Aquí 1 y 1 son iguales, 6 y 6 son iguales, y aquí es 0 y 6. Entonces ya yo sé que el mayor es el de abajo. Entonces, si seguimos acomodándolos en una recta numérica, el que sigue aquí es el 1 más 3/5. El que sigue es 2 menos 1/3. Y el último es 1 con 5 tercios. Entonces, así vienen en orden los numeritos. Vamos a borrar esto para que no se confunda con ese 1. Entonces, una posible pregunta puede ser, ¿qué número es más grande que quién? Si aquí le pongo una recta numérica y yo le digo que me ubique los números, si entre el 1 y el 2, entonces ya saben que, por ejemplo, este va en medio del 1 y el 2. Es más grande que 1 y más pequeño que 2. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el primer consejo es convertirlo todo a decimales. Entonces, vamos a ver de qué se tratan las prácticas del examen. Ojo, otra cosa importante que les tengo que decir es que este librito que está aquí, que les envié, que es de prácticas, no son prácticas que yo me las inventé. De hecho, este libro básicamente no es mío. Yo lo único que hice fue recopilar exámenes. Entonces yo agarré los últimos, qué sé yo, 4 o 5 exámenes, los digité y los ordené por temas. Así que las preguntas que están aquí son preguntas que han salido en exámenes del Ministerio de Ujarrás, de octavo, de matemática. Entonces, si salió aquí es porque puede salir en el examen en cualquier momento. Entonces, vean. Aquí hay una fracción. Me piden una fracción equivalente. ¿Qué hay que hacer? Hacer una división. ¿Qué tenemos que dividir? 8 dividido entre 18. Usan la calculadora. Siempre calculadora a mano.
8 dividido entre 18, ¿cuánto creen que es? 0,4 y el número 4 tiene decimales infinitos. 0,4 con decimales infinitos. Entonces, la correcta es la opción D. ¿Saben? Simplemente lo convertí a decimales. ¿Qué tipo de decimales tiene? Periódico infinito. Periódico infinito. Entonces, ¿qué número estamos hablando? De un número racional, si esa fuera la pregunta. Por ejemplo, esta. El número, ojo. Bueno, es que eso, aquí hay otra cosa que nos dije. Este número tiene expansión decimal infinita periódica. Cuando yo tengo un número, digamos, menos 2,96, si yo le digo a usted 2,96, 2,96, 2,96 y le pongo puntos suspensivos, significa que se repite infinitamente. Otra forma de hacerlo es ponerle un techito aquí. Esto significa que el 2,96 se repite infinitamente. El techito puede estar encima de quien sea. Si yo le pongo solamente el 96, entonces aquí es 2,96, 96, 96, 96. Solamente el 9 y el 6 se repiten. O si lo pongo solamente el 6, significa 0,29666666. Nada más se repite el 6. Entonces, este techito que tiene aquí arriba los números indican que se repiten infinitamente. Entonces, dice Kimberly no tiene sonido. Dame un segundo porque en el chat lo puso. Active la llamada por micrófono. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver, una expresión equivalente. Porque esto es el consejo que les vengo a dar. Todo llevémoslo a decimales. Tanto la indicación de la pregunta como las 4 opciones. Al final, la que es equivalente significa que vale lo mismo. Entonces, convirtámoslo todo a decimales. Estoy hablando de 8 dividido entre 5. Entonces, 8 dividido entre 5 es 1,6. Este número dice que es 1,6. Lo que vamos a hacer es averiguar cuál de estos vale 1,6. Entonces, comencemos con el primero. Recuerden que tengo que dividir 5 entre 3. Entonces, 5 dividido entre 3 me da 1,666. Entonces, sería 1 más 1,666. Bueno, evidentemente da 2,666. No es lo que ando buscando. Veamos el segundo. 1 menos 3 sobre 5. 3 entre 5 me da 0,66. Entonces, 1 menos 0,66 es 0,4. 1 menos 0,6 es 0,4. La que sigue. 1 más 3 sobre 5. Bueno, ya hicimos arriba que es esto. Vean que esta es la que me da exactamente lo que ando buscando. Voy a hacer la completa. Primero el 3 sobre 5. 3 dividido entre 5. Perfecto, da 0,6. Luego 1 más 0,6 me da 1,6. Esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, como ya lo comparé en decimales, ya yo puedo decir que esto y esto es exactamente lo mismo. Y la opción C es la correcta. Entonces, este es un pequeño truco, una forma de trabajar. No ponerse en las propiedades de cómo convertir números mixtos a fracciones impropias o viceversa, sino que simplemente lo más fácil es llevarlo todo a decimales y compararlos en nivel de decimales. Y luego los podemos hacer de forma como viene en el examen. ¿Me entendieron? Aquí este libro tiene muchas preguntas. Yo voy a saltarme unas cuantas. Aquí, por ejemplo, quiero hacer estos números. Bueno, esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? En el ejemplo, habíamos dicho que 1 entre 4 era 0,25 y luego que la raíz de eso valía 0,5. Entonces habría que averiguar cuál de estos vale 0,5. Evidentemente el 2 no es, el menos 2 no es. Dividamos la opción B, que es 1 entre 2 y me da 0,5. ¿Ven? Entonces, este es el consejo. Todo lo llevan a decimales.
Por ejemplo, esta que tal vez es un poquito más compleja. Primero tengo que cambiar las dos fracciones. 1 sobre 2. Bueno, ya dijimos que es 0,5. Entonces estoy hablando de 0,5. Este asterisco que está aquí es un punto, es un signo de multiplicación. Ahora hagamos 2 sobre 2 dividido entre 5. 0,4. Y todo está elevado a la 2. Pues primero multipliquemos esos dos que están ahí adentro. 0,5 por 0,4. Me da 0,2. Recuerden de séptimo, ¿qué significa un exponente? Significa que el número base se multiplica 2 veces. Si tiene exponente 3, significa que el número base se multiplica 3 veces. Entonces aquí 0,2 a la 2 significa 0,2 por 0,2. Entonces 0,2 por 0,2 es 0,04. Entonces, esto que estamos aquí es 0,04. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer todas las divisiones a ver cuál me da 0,04. Entonces, dividir 1 entre 5 no es lo que ando buscando. 2 entre 5 no es, se parece. Aquí dice 0,4, pero yo ando buscando 0,04. 1 entre 25 y ahí tengo mi 0,04. Esta es la correcta. ¿Me entienden la idea? Espero que sí. Sí, profe, Sí, profe, súper claro. súper bien. Listísimo. Entonces, vean una pregunta de examen completa. Gastronomía en fracciones. La siguiente es la lista de algunos ingredientes para realizar un bizcocho de limón. Entonces lleva 1/2 kilo de azúcar, 1/8 de litro de leche, 3/2 kilos de azúcar y 1/2 de litro de yogur con sabor a limón. Entonces, vean las opciones. Se necesita 1 y 1/2 de harina. Aquí la idea es decir si son falsos o verdaderos. ¿Qué es la forma correcta? Llevar esto a decimales. Todo se trata de llevarlo a decimales. Veamos la primera. 1 entre 2, 0,5. La segunda, 1 entre 8, 1 entre 8. 0, voy a hacerlo aquí más a la izquierda, 0,125, 0,5. La otra es 3 entre 2. 3 entre 2. 1,5. 1,5. Y la otra, bueno, es igual a la primera, entonces también es 0,5. Entonces, me están preguntando que si se necesita 1 y 1/2 de harina. La harina es esta. Vamos a ver cuánto es 1 más 1/2. Recuerden que esto significa más. 1 más, primero que todo, vamos a ver 1/2. 1 sobre 2, 0,5. Entonces, 1 más 0,5, bueno, esto más 1 es 1,5. Pregunta, ¿se necesita 1 y 1/2? Sí, claro. Y lo comparé a punta de decimales. Entonces voy a decir que eso es correcto. Se necesita 0,25 de azúcar. Azúcar, vean que esta es falsa. ¿Por qué de azúcar se necesita 0,5? No 0,25. Entonces, en decimales es facilísimo comparar esto. Entonces, esta primera unidad trata solamente de decimales. Bueno, aquí dice, se necesita más azúcar que harina. Vamos a ver. Azúcar 0,5 y harina 1,5. Eso es falso, ¿eh? Dice, azúcar 0, harina 1. ¿Se necesita más azúcar que harina? No. La siguiente. Se necesita más aceite. Se necesita más cantidad de aceite que de yogur. Vamos a ver aceite y yogur. Aceite 0,125, yogur 0,5. Aquí está la pregunta que les dije ahora. ¿Quién es más alto? 1,125 o 0,5. Es más alto este de abajo. Si yo comparo 0 con 0 son iguales. Pero entre el 1 y el 5 es más alto el 5. Así que es más alto 0,5 que 0,125. Entonces, ocupo más yogur que aceite. Y aquí dice, se necesita más aceite que yogur y también sería falso.
Entonces, ahí está. Creo que ya me entendieron la idea de convertirlo todo a decimales. Así que esta unidad todas se hacen decimales. Esto es importante. El tema de los negativos. Necesito quien no tenga este botón que está aquí. Ve que tiene como, escribirlo aquí, tiene un más, un slash y un menos. Sus calculadoras deben de tener esto. Por favor, esta calculadora es permitida. Tienen que tener, muy importante, el botón de raíz y el botón de más menos. ¿Por qué? Porque con esto ustedes se olvidan de la ley de signos. De que si multiplico más por más es menos, todo eso se pueden olvidar, lo que estudiaron en séptimo. Esta calculadora lo hace y lo permiten. Así que no tiene sentido ponerse a estudiar ley de signos si una calculadora se los puede hacer. Entonces, por favor, vamos a convertir esto a decimales. 2 más 1 sobre 5. Pues primero voy a hacer 1 dividido entre 5. Y a eso le sumo 2. Entonces el numerito es 2,2. Más. Ahora voy a hacer 2 dividido entre 3. Ojo que es negativo. Menos 0,66. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Digamos, si yo, para poner un número negativo, primero pongo el número y luego lo hago negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que poner 2,2 más 0,66, pero este número es negativo. Y le doy igual. Y aquí está 1.54. Entonces, ven, ya la calculadora sabe que tiene que restar estos dos números. Un número positivo y un número negativo se restan y se conserva el signo del más alto. Pero la calculadora lo sabe. Ahora, vamos a ver cuál me da 1.54 positivo. Definitivamente la opción A y B canceladas. Vamos a ver la C y la D. 23 entre 15. Aquí está. Bueno, eso es otra cosa. Como yo estoy utilizando, no estoy utilizando todos los decimales, entonces las respuestas me van a dar aproximadas. ¿Cuál es la diferencia entre 1.53 y 1.54? Una décima. O sea, no es nada. O sea, esta es mi respuesta correcta. Vean que la otra sería 43 sobre 15. Y esta sí totalmente perdida con respecto a lo que ando buscando. Entonces, si me da 1,54 y esta da 1,53, póngale la firma que esa es. Porque vean que las otras absolutamente nada que ver. Ven, aquí les preguntan, aquí hay mucha práctica. Yo lo que quiero es que ustedes agarren este libro y se pongan a hacer toda la práctica. Yo ahorita voy a ver, ven, este número en decimales ya eso lo hicieron. Un número racional mayor que. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Convertir esto a decimales, los convierten todos a decimales y ven quién es más que quién. Estas son las que me interesan más hacer ahorita. Con base en los datos que se proporcionan a continuación, conteste las preguntas 14 y 15. Jimena realizó las siguientes compras de carnes. Compró res y compró 5 medios. Pavo, 0,6. Pollo, y aquí están las cantidades. Entonces, vean que me preguntan, ¿Jimena compró 2,5 de carne de res? Vamos a averiguar. La res es 5 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. 5 sobre 2. 2,5 vale eso. Entonces, ¿Jimena compró 2,5 de res? Claro que sí. Jimena compró menos de 1 kilo en carne de cerdo. Vamos a averiguar. Hay que dividir 7 entre 8. 7 dividido entre 8 me da 0,875. ¿Eso es menos de 1? Claro que sí, es menos de 1. Pues compró menos de 1 kilo. Por supuesto que compró menos de 1 kilo. Entonces, decimales, señores, decimales. Vean, aquí es lo mismo, decimales. Un número entre esto y esto. Aquí está el ejemplo, vean. Un número entre esto. ¿Qué tengo que hacer? Decimales. 3 entre 4 significa 0,75. Y luego 7 entre 4. 7 entre 4 significa 1,75. Le están preguntando cuál número está en medio de estos dos. 0,5 no, porque 0,5, ven que el 5 es más pequeño que el 7, así que este es más pequeño. Yo necesito un número mayor a 0,75 y menor a 1,75.
Entonces vean que, bueno, aquí la respuesta correcta es la B. Vamos a ver, vean que la C y la D ya son números 2, y resto, ya están más a la derecha. El único número que cabe aquí es el 1,25. ¿Ven? Comparaciones. Esta está muy bonita. Nada más hay que poner atención. Vea. ¿Qué significa 0,5 con un techito? Significa 0,55555 y tiene decimales infinitos. Entonces, ¿qué significa un medio? Es la división de 1 entre 2. Significa 0, un medio significa 0,5. ¿Quién es mayor? No son iguales, para nada. Para nada son iguales. Tienen muchos decimales de diferencia. 0 y 0 son iguales. 5 y 5 son iguales. Pero aquí hay un 0. Entonces, entre 5 y 0 es más grande el de arriba. Es más, obviamente, más pequeño el de abajo. Entonces, que si esto es igual a esto es totalmente falso. Ahora vamos a ver la otra. 24 sobre 15. 24 sobre 15 sería 1,6. Que si eso es igual a 5 sobre 8. Vamos a ver. 5 dividido entre 8 me da 0, absolutamente no. 0,6. Son diferentes. 0,6. Entonces, ambas son falsas en este caso. Esa es la idea. Esa es la idea. Vean aquí las preguntas. Aquí también vean que habla de, es lo mismo, de refrescos y la cantidad de litros. Vienen expresiones con fracciones mixtas o fracciones impropias y ustedes simplemente las convierten a decimales y luego averiguan si se consumió más limón que uva o si se consumió más toronja que naranja. Esto no lo voy a hacer. Entonces, esto es básicamente, son clasecitas cortas las que vamos a hacer. Esto es la primera unidad. Voy a devolverme. Lo que estamos viendo hoy son números racionales. Repetimos, un segundito, nada más. Tienen que saber que existen naturales, enteros, racionales y irracionales. El orden de quién pertenece a quién, sus decimales para dividirlos entre racionales e irracionales. Y luego todo lo demás trata de decimales. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Voy a dejar de grabar porque aquí termina.